Muy bien, mis queridos chicos, muy buenas tardes para todos. Vamos a comenzar esta clase con una oración. Querido Señor, te doy gracias por esta tarde. Te pido que tú puedas bendecir esta clase, los jóvenes puedan verla y además de eso puedan reaccionar a la misma. Bendícelos donde quiera que estén y que estamos de bendición para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos, en esta entrega pues de práctica 4 vamos a ir trabajando lo que es las finanzas personales del pastor. Y es definitivamente, quisiera hablar de una cita que aparece en el Espíritu Profecía, que habla de que aquellos ministros que no pueden sostenerse con lo que se les paga, pues deberían renunciar al ministerio. Así dice Elena White, que fuerte suena eso, y sobre todo en este tiempo en el cual definitivamente no alcanza el dinero para que, por lo menos aquí en Venezuela. Sin embargo, pues puedo contar de manera testimonial que a pesar de todos estos años de dificultad económica, donde se gasta más de lo que ingresa, increíblemente y paradójicamente y de manera milagrosa, tú dices, bueno, ¿cómo gastas $100 si recibes 20? Pues solamente eso puede explicarse con el poder de Dios sosteniendo el ministerio, sosteniendo al pastor, sosteniendo a su familia, utilizando otras herramientas que no solamente es la cuenta bancaria, sino que el poder de Dios definitivamente sosteniendo a cada uno de sus ministros. Por eso que las finanzas personales es un elemento importante en la vida del pastor, así que el pastor debe aprender a vivir con lo que Dios le permite llegar a sus recursos. Y lo primero que debe entender un ministro es que debe ser fiel a sus diezmos y ofrenda, ser fiel pues a la dadivosidad, porque si no, pues no puede ser dirigente de la iglesia. Es lo primero que debe apartar, ser honesto con el Dios mismo, devolviendo sus diezmos, devolviendo sus ofrendas. El ministro debe mostrar total honradez a la hora de sus transacciones comerciales. Hay un principio bíblico que dice, no le debáis nada a nadie. Por lo tanto, si usted pues pide prestado o le fían algún asunto o hace alguna transacción comercial, usted debe ser totalmente transparente. Debe mostrar transparencia a la hora de hacer sus transacciones. Así que quedarse con un vuelto de más o aceptar un dinero que cayó por error en su cuenta bancaria o definitivamente pues hacer algún manejo un poco dudoso de las remesas de la iglesia o de alguna finanza en la cual usted es responsable, pues muy mal visto del ministro, porque de él se espera una total confianza en el manejo de los recursos. Entonces, por eso es de vital importancia que usted sea transparente. La posición que ocupa el pastor es una posición de influencia y por eso pues puede caer en el conflicto de intereses, además de, entonces debe actuar con mucha transparencia. Debe ser muy responsable en su vida personal. El pastor cristiano, como siervo y dirigente de la congregación, debería vivir de acuerdo al nivel económico de su feligresía, tomando en cuenta el sistema de diezmo y escalafón salarial de la iglesia. Aun cuando no se espera que nadie se enriquezca con el salario de un pastor, se supone que los ingresos constantes provistos por la iglesia permitirá al pastor vivir con cierta tranquilidad, sabiendo que podrán cubrir sus necesidades personales. Y es así, mis queridos, la obra de alguna forma se la ingenia, se encarga de que usted pueda vivir en un contexto en el cual no va a vivir en un estado de miseria. Aún a pesar de las dificultades que vivimos aquí en Venezuela, pues la obra se ha encargado de sostener a los hogares y las familias de alguna forma. No alcanza completo, pero se valen de 1000 estrategias, tanto la iglesia a nivel organizacional como también Dios a través de los hermanos y a través de otras personas que son dadivosas para sostener el ministerio de manera digna. Así que nosotros en esa parte tenemos que vivir a la altura de lo que Dios nos llama. Por eso, pues, debemos ser puntuales en nuestros pagos, debemos hacer compras que demuestren juicio y no por egoísmo, no nada más por acumular algunas cosas por gusto. Hay compras que son por gusto y no por necesidad. Un pastor sabio debe comprar para suplir sus necesidades, no para satisfacer sus gustos, que son dos cosas totalmente diferentes.
Eso no significa pues que uno como ser humano no pueda darse el gustico de algo como pues alguna comida especial con la familia o algo pues apetecible o algún asunto pues que pueda traer beneficio o bienestar al hogar o a usted como persona. Eso no significa eso, pero de allí a pasar a solo los caprichos y a comprar solo por la moda o marcado por el impulso del mercado, pues los ministros no estamos llamados a eso. Estamos llamados a vivir de acuerdo a normas. Hay principios bíblicos, por ejemplo, como que no gastéis en lo que no es pan. Entonces un ministro no debe gastar su dinero en aquellas cosas que no sean pues comida, sobre todo si está casado y tiene familia. Debe procurar que el ingreso pues cubra las necesidades del hogar. No debe estar incurriendo en estar pidiendo prestado. Él debe vivir de acuerdo a sus ingresos, ni estar prestando dinero tampoco. Pues hay que pedir prestado cuando únicamente y es necesario. Y le voy a decir una cosa, no le pida dinero prestado a los hermanos. Es preferible que se lo pida prestado a la obra. La obra se lo va a ir descontando poco a poco y bajo un interés muy, muy blando. Y es lo correcto, es lo pertinente. No hagamos de este tipo de prácticas, de pedirte prestado, a menos que sean instituciones. A los hermanos no es bueno endeudarse con los hermanos, porque pierde usted autoridad delante de la iglesia cuando usted le debe y entonces se ponen aprietos para pagar. Es un potencial para malos entendidos con la feligresía. Entonces usted cuídese de eso porque puede ser que entonces lo agarre a lazo el enemigo y usted pierda autoridad moral para poder aplicar disciplina a algún hermano que esté en problemas porque le ha prestado a usted, porque esa persona le ha prestado dinero a usted. O si usted presta dinero, pues va a ser dificultoso a la hora pues, de cobrar porque usted es el pastor. Entonces es un asunto importante. Ahorros, pues debe también procurar ahorrar y huir de las deudas como a la lepra, dice el texto del Espíritu Profecía. Debe buscar la manera de ahorrar, haga planes para lo inesperado, es decir, usted debe ahorrar y debe tener un fondo de imprevistos. Es verdad que ahora en este tiempo ahorrar en bolívares es bien difícil, pero hay otras estrategias. Puede utilizar estrategias de criptomonedas, puede comprar bienes, y pues de esta forma puede proteger su dinero. Pero hay maneras de ahorrar, puede comprar, al recibir un dinero puede comprar un bien y servicio que después pueda vender y así lo mantiene el activo de manera sin que se devalúe por la inflación. Otro elemento de las finanzas tiene que ver con el empleo paralelo. Las organizaciones empleadoras tienen la responsabilidad de proveer a los pastores un salario con el cual puedan vivir. Los pastores a tiempo completo a su vez deben vivir con un salario y dedicar toda su fuerza a servir a la iglesia. No procurar empleos o ingresos fuera de la obra. Tampoco deben recibir paga por predicar en otros lugares. El ministro consagrado totalmente a Dios rehúsa ocuparse en negocios que podrían impedirle dedicarse por completo a su noble vocación. Eso es lo que llamamos en la obra conflicto de intereses. Usted no puede tener otra cosa que hacer sino dedicarse exclusivamente a lo que es el ministerio. Si bien es cierto que estamos viviendo tiempos difíciles en los cuales el dinero no le alcanza a nadie aquí en Venezuela, no significa que usted pues tenga que picar su vida y su trabajo en dos cosas. ¿Cómo hacer allí? Usted se pregunta. Bueno, déjeme decirle que su empleador es Dios. Y así como su empleador es Dios, Dios se va a encargar de sostenerlo. Dios se va a encargar a través de su providencia divina, a través de la obra y a través de otros mecanismos de sostenerlo. Si Dios lo llamó, Dios lo va a sostener. Tenga esa plena seguridad. Lo he vivido en mi propia experiencia y sé que Dios lo va a hacer con usted también en este tiempo de dificultad y de estrechez. Como el apóstol Pablo dijo, sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la escasez. Así que tanto en abundancia como en escasez tenemos que tener cuidado. A veces la abundancia es más peligrosa porque nos puede hacer apartarnos de Dios. Pero también la escasez puede ser peligrosa, que nos desesperemos de tal forma que perdamos de vista al Salvador y entender de que Dios nos puede ayudar en varios aspectos. Definitivamente, pues, el pastor debe ser un dador ejemplar en los diezmos y las ofrendas, ser generoso, ser el primero que se activa en los planes, ser el primero que está aportando,
debe ser el ejemplo de la feligresía. Es decir, si llega el libro del año, usted es el primero que pide una caja. Si llega una ofrenda especial, usted es el primero que pone recursos especiales allí. ¿Por qué? Porque eso le da muestra a las iglesias de que usted es un hombre de fe, un hombre de Dios, y que definitivamente no le tiene temor a la crisis, a la dificultad, sino que sabe que Dios pues lo va a encaminar en esa dirección de la mejor manera. Bien, vamos a tocar otro tema importante que es menester, y es lo que es el ministerio y el hogar. Hay una frase interesante que dice: sin M no hay M. ¿Qué significa eso? Eso significa que sin matrimonio no hay ministerio. Así que usted debe cuidar su hogar, cuidar su matrimonio para que también pueda mantener su ministerio. A diferencia de otras carreras, usted puede ser abogado y pues puede divorciarse, tener 50 esposas, 10 fracasos, y usted va a poder seguir siendo abogado. Pero si usted es ministro y fracasa en la vida matrimonial, pues no va a poder tener ministerio. Hasta allí llegó su ministerio. Así que el hogar pues suma un elemento importante. La esposa, la elección de la esposa, y ustedes, mis queridos muchachos, los que ya están casados, pues Dios los bendiga, ya se montaron en el barco del matrimonio, así que ustedes a cerrar los ojos y a ver hacia adelante, porque ya Dios les dio la compañera de su vida, así que bien. Pero los que ya todavía les toca elegir la esposa, déjenme decirle que la esposa forma más del 80 o el 90% del éxito del ministro. Algunos dicen el 50%. Pues ya después de 17 años de casado uno cree que es el 50 y resulta que no es el 50, es el 90. El apoyo que su esposa le da, y usted va a llegar tan lejos como su esposa se lo permita. Si su esposa no se lo permite, no lo apoya, no forma parte integral de su ministerio, no se vuelve unido a usted al ministerio, usted no va a llegar muy lejos. Y pues, y en este caso esposos también, ¿no? Porque lo más probable es que haya damas estudiando teología. Así que pues la familia es un elemento importante que tenemos que considerar. Dice: en muchos casos los miembros de la iglesia consideran a la familia del pastor como el modelo de la vida familiar. Miren qué responsabilidad tan grande. Y esperan que sus integrantes llenen las expectativas trazadas con respecto al comportamiento personal y familiar. Aunque dichas expectativas tienen cierta validez y otras no, pues a veces no es tan válido. Nuestros hijos son niños normales, con limitaciones y dificultades de cualquier otro niño. Y también la vida familiar y matrimonial de un pastor, pues también tiene sus dificultades y limitaciones, tal cual lo tienen otras personas. Pero se espera que dos siervos de Dios que ponen su vida en las manos de Dios, pues puedan afrontar esas dificultades de la mano del Señor y tener éxito pues en su vida familiar. Así que es importante tomar en cuenta la familia. Y lo primero que usted debe hacer es dedicar tiempo a su hogar y su familia. Por muy demandante e importante que sea el ministerio y la atención a la iglesia, usted debe cuidar, tomar tiempo para pasarlo con su esposa sola, con sus hijos también, de tal forma que pueda usted llenar el tanque emocional de las personas que viven en su hogar. La premura de la labor ministerial como una tarea que no tiene fin y con consecuencias eternas puede hacer que se coloquen las responsabilidades de la iglesia por encima de la familia. Además, los frecuentes cambios de las responsabilidades pastorales podrían crear en el ambiente familiar del pastor un sentido de soledad y aislamiento. Como una vez me dijo en clase el pastor Martín Mesa, con su frase muy célebre: líder, si usted está en una entrepierna con su esposa y suena el teléfono del hermano, ¿qué hace usted primero? ¿Atiende la entrepierna o atiende el teléfono del hermano? Pues cuando estaba en clase, algunos santurrones, pastores que ya son viejos así como yo, decían: no, pastor, hay que atender a la iglesia, al hermano, y dejar ahí a la esposa tranquilo un momentico, porque primero es la obra de Dios. Y el pastor Mesa le dijo: error, líder, error. Primero atiende la entrepierna y luego atienda al hermano. Y pues esas palabras nunca se me olvidaron,
y es clave. Usted debe atender a su familia tiene prioridades, ellos deben sentir que su primera prioridad son ellos. Y la iglesia también tiene su prioridad y su sitio, y la familia también debe entender cuáles son los momentos en que la iglesia pues toma ese lugar. Pero si usted se equilibra, y que es lo más difícil de equilibrarse, va a lograr atender algunos elementos importantes. Así que dedique tiempo a su familia, es clave. Así como usted debe ser puntual con las juntas, debe ser puntual con las citas con los hermanos, debe ser el primero en su trabajo ministerial, así usted debe ser cuidadoso con el tiempo que le dedica a su familia sin fallar. Cuando el tiempo dedicado a la familia se ve cancelado o interrumpido con frecuencia por causa del trabajo pastoral, la familia puede sentirse como un objeto de segunda clase. Pero cuando usted le da el sitial que corresponde, pues la familia va a sentir que son valiosos e importantes. Mantenga siempre puentes de comunicación con su esposa y sus hijos de todos los temas relevantes e importantes en el hogar. No se cierre. Trate de ser comunicativo en lo más posible. Y sobre todo, ore todos los días para que Dios pueda ayudarle, para que Dios pueda darle sabiduría para llevar su hogar, para llevar a sus hijos. ¿Cuáles son las ventajas de la vida familiar del pastor? Bueno, eso nos da a nosotros un fuerte sentido de propósito, de misión en la vida. Cuando juntos como familia entendemos que somos un equipo de trabajo para la iglesia, eso nos da un sentido de pertenencia y propósito. Además de eso, nos da la oportunidad de trabajar como un equipo en las tareas importantes o de importancia eterna. Estamos trabajando para Dios, somos una familia de Dios, y si lo entendemos así, pues va a ser muy gratificante para todos los miembros de la familia, los hijos, etc. Una vocación asentada hacia la gente que intenta suplir las necesidades humanas. Es decir, en la familia debe entender de que estamos destinados y llamados por Dios para cumplir una función. Da satisfacción de ayudar a la gente, integrarse a Dios, y da lo que llaman el amor cristiano. Bien, mis queridos, vamos entonces a dar final a esta clase. Reaccionen a su foro de discusión, 300 palabras mínimas de lo que aprendimos en esta clase, y pendiente de realizar su foro porque es importante para su nota de este corte. Que Dios les bendiga. Nos vemos entonces en una próxima entrega de Práctica Pastoral 4.